De la lluvia y el aparcamiento, y yo creo que por lo menos podemos ir comenzando. Bueno, primeramente excusar lógicamente la situación del doctor Antonio Fernández Natera, que esta mañana me ha enviado un mensaje. Tenía un problema de salud familiar y bueno, pues no ha podido venir a atender de alguna forma esta mesa en la que había depositado él tanta ilusión personal, moderando precisamente a los tres profesionales que hoy vamos a presentarles. Así que le excusamos al doctor Fernández Natera, lógicamente deseándole que esa situación se resuelva lo más positivamente. Pues esta mesa va a versar hoy sobre las situaciones complejas en incidentes de múltiples víctimas. Es una mesa que pretende ir algo más allá de los escenarios, de los nuevos escenarios o de situaciones diferentes como vamos a estar viendo a lo largo del Congreso, y lo que pretende es recoger aquellas situaciones que por su especial complejidad pueden haber, sobre todo, hecho ver que sus profesionales han tenido que tener una preparación diferente, un enfoque diferente y unas lecciones aprendidas lógicamente de esas situaciones que luego han podido trasladar a tanto entornos militares como entornos civiles, como hablábamos ayer. Nosotros hemos aprendido muchísimas lecciones precisamente del campo de batalla y del entorno militar. Por eso, para este tipo de situaciones complejas, habíamos escogido que formaran parte de esta mesa pues los profesionales, los ponentes que a continuación os voy a presentar. Comenzará su exposición el teniente don Luis Casanova Bermejo, como teniente responsable del equipo USA de la Unidad Militar de Emergencias, del Batallón de Intervención de Emergencias 2, de aquí de Morón de la Frontera, y nos hará una exposición para centrarnos sobre todo, aparte de lo que es la Unidad Militar de Emergencias, pues en explicarnos en qué consisten esos equipos USA, cuál es su situación actual, cuáles son sus capacidades y demás. No le voy a presentar en este sentido más, porque ahora veremos cuál es su exposición. Después continuaremos con la capitana doña Tatiana Avellán Márquez, como capitana enfermera, Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra. Luego la presentaré cuando sea su momento de exposición un poco más a fondo. Ella trabaja en la Brigada de Sanidad, en la agrupación de sanidad número 1 en Madrid, y nos expondrá sobre todo la gestión sanitaria en los incidentes NRBQ. Y luego cerraremos con la mesa con el general don Manuel Guiote Linares. El programa, aunque luego también comentaremos un poco más a fondo algo de su currículum, el programa recoge pues algo que nos pareció desde luego muy oportuno y que de alguna forma yo voy a leer tal como viene en el programa. Ya digo que luego hablaremos un poquillo más de su trayectoria. El general Manuel Guiote viene en el programa como el general de brigada médico, como el médico más condecorado y con mayor experiencia en operaciones militares en el exterior. No todo el mundo se puede ganar que esto se le ponga en un programa y nos quedemos tan panchos, pero es una realidad. Así que tenemos hoy a tres profesionales con una valía profesional y personal extraordinaria que nos van a estar hablando sobre esas situaciones complejas en incidentes de múltiples víctimas. Teniente, cuando usted quiera. Buenos días. Me gustaría empezar mi intervención agradeciéndole tanto a la Universidad de Cádiz como al comité organizador y científico la invitación que se le ha hecho extensible al batallón y a todos los componentes de la Unidad Militar de Emergencias. Para nosotros es un placer y un gusto poder asistir a este tipo de eventos en el que intercambiamos información las distintas agencias y personal que estamos encargados de la seguridad nacional y de la conducción de emergencias tanto en España como en el exterior.
Me gustaría poner, ya que no había oportunidad en las conferencias anteriores, un pequeño vídeo institucional, si lo permite la técnica. Un pequeño vídeo institucional en el que se reflejen las capacidades que tienen, no solo en cuanto a búsqueda y rescate, sino a las capacidades generales que tiene la Unidad Militar de Emergencia. Así que vamos a ello. Creada el 7 de octubre de 2005, la Unidad Militar de Emergencias es el primer elemento de intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia. Tiene como misión actuar en cualquier lugar del territorio nacional y en operaciones en el exterior para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas. La unidad, de carácter conjunto, cuenta con militares procedentes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y cuerpos comunes. Dispone de un cuartel general desde donde se planea, dirige y controla el empleo de los 5 batallones de intervención que la componen. Para su refuerzo y apoyo logístico cuenta con la unidad de cuartel general, el batallón de transmisiones y un regimiento de apoyo, y puede utilizar, cuando sea necesario, personal y medios de otras unidades de las Fuerzas Armadas para la gestión de la catástrofe. Su sistema de mando y control, basado en el Sistema Integrado Militar de Emergencias y la Red Nacional de Emergencias, permite la unificación de todos los medios de comunicación empleados en una emergencia de interés nacional. Para cumplir con sus cometidos, mantiene un programa de preparación especializado que le capacita para actuar en la lucha contra incendios forestales, tormentas invernales severas, inundaciones, mando y control, erupciones volcánicas o seísmos. La UME ha alcanzado un nivel técnico de operatividad de casi el 100% en todas sus capacidades. No obstante, su dimensionamiento prosigue en un impulso superior para atender momentos extremos para la población en el caso de los accidentes aéreos, ferroviarios, trabajos subacuáticos y aquellos derivados de la contaminación química, bacteriológica, radiológica y nuclear. Avalado por las numerosas situaciones que ha tenido que afrontar en circunstancias geográficas y climatológicas dispares, así como por la diversidad de medios técnicos empleados, la UME se ha convertido en un referente, a nivel nacional e internacional, en la gestión de situaciones de desorden en la naturaleza y en la creación de unidades militares similares. Por ello, ha establecido un plan de formación de unidades militares de emergencias en el marco de una operación de colaboración militar que comprende todos los aspectos necesarios del proceso de creación de una unidad tipo batallón o regimiento especializado. Para mejorar su eficiencia e interoperabilidad, la UME realiza ejercicios de colaboración y coordinación con diferentes organismos y unidades. La experiencia demostrada en sus actuaciones le ha valido para que, en 2011, superara el proceso de certificación de Naciones Unidas que le capacita para formar un equipo de búsqueda y rescate urbano, USA. De este modo, España refuerza su compromiso con la comunidad internacional y su capacidad de protección exterior para actuar en desastres naturales. La UME se ha convertido en un importante elemento de cohesión nacional que equilibra y complementa las capacidades de las comunidades autónomas y actúa integrada en el Sistema Nacional de Protección Civil. Diferentes retos que afrontar, diversas capacidades que perfeccionar, hacen que el futuro de la Unidad Militar de Emergencias se defina día a día, atendiendo a las necesidades de la sociedad española a la que intenta servir con eficacia y espíritu de sacrificio.
Dentro de las capacidades que tienen los batallones de intervención en emergencias, podemos diferenciar entre capacidades genéricas o capacidades especiales. Ante una catástrofe como puede ser un terremoto, se cogerían capacidades tanto genéricas, que pueden realizar todas las secciones de intervención de los batallones, y la capacidad de búsqueda y rescate urbano, que lleva ciertas tareas que son más específicas y solo algunas secciones y componentes de la unidad pueden realizar. Esta capacidad genérica que hemos dicho de intervención en seguimiento y deslizamientos del terreno, por batallón normalmente la pueden realizar todas las secciones, que serían en torno a unas 7, y realizan acciones tanto de escombro general, selectivo, rescate en altura, escarcelación dispersada. Al final, una serie de acciones que no son tan específicas como las que realizan pueden realizar los equipos de búsqueda y rescate en sí. La diferencia estarían, por ejemplo, el desescombro general lo puede realizar una sección normal, el selectivo lo tendría que realizar una unidad de búsqueda y rescate, rescates en altura tendrían que ser realizadas también por equipos de búsqueda. Bueno, al final son pequeñas diferencias que lo que nos dan son unas capacidades más específicas con respecto a las secciones normales y unos materiales más específicos, junto con la excepción. Las secciones de máquinas, a su vez, pueden realizar también otras tareas que cierto personal además son un recurso crítico dentro de la unidad, ¿vale? Tanto por el mantenimiento como por el número de maquinaria que poseemos nosotros actualmente. En cuanto al equipo medio USAR, fue a partir de la intervención de 2010 en Haití cuando, como lección aprendida, se saca que es necesario tener una certificación que a la hora de ser proyectados internacionalmente nos dé un cierto respaldo para trabajar con el resto de equipos, y además se consigue una coordinación de esto y una eficiencia en el uso de los recursos. Entonces la certificación que se decide obtener es la de INSARAC, que es un organismo de Naciones Unidas, y es destacable decir que somos el segundo equipo en España en certificarnos. El primero son los bomberos de la Comunidad Autónoma de Madrid, que fueron los primeros en hacer la certificación, y nosotros la tuvimos en 2011, este es el parche que llevan las unidades que tienen la certificación INSARAC. La conseguimos en 2011 después de un arduo proceso que duró prácticamente un año largo, en el que se pide que los equipos cumplan unos estándares al realizar las funciones de mando y control, sanidad logística y búsqueda y rescate, que es lo más específico. Al final INSARAC, ¿qué es lo que crea? Una metodología común que sea capaz de obtener un marco de actuación conjunto y una eficiencia de los recursos ante una gestión de una emergencia. Me parece que está. No, es lo que se hace. Disculpas. Hemos cogido una presentación que no era. A ver.
Estas serían, vale, como he dicho antes, ahora sí. Estas serían las acciones que realizan todas las secciones de intervención de emergencia en relación con los seísmos, ¿vale? Y estas serían las... Aquí no vale. Y estas serían las específicas que realizan los equipos de búsqueda y rescate que veremos posteriormente, ¿vale? Son mucho más técnicas y más enfocadas al rescate rápido de personal, normalmente en situaciones que no son de fácil acceso hacia la víctima. El marco de actuación de estos equipos El marco de actuación en este tipo de situaciones puede ser tanto en territorio nacional como proyectados internacionalmente. En el territorio nacional podemos actuar en situaciones de emergencia de nivel 2, en las que las comunidades autónomas serían las que llevarían la dirección de la emergencia y nosotros aportaríamos nuestros medios bajo el amparo de los planes territoriales. En cuanto al nivel 3, actuaríamos dentro del plan estatal sísmico y nosotros seríamos los que lideraríamos la emergencia y llevaríamos su conducción, recogiendo también el resto de medios que las Fuerzas Armadas y el resto del Sistema Nacional de Protección Civil nos puede aportar a esa emergencia. Y otro tipo de emergencias que Interior designara de conveniencia para nuestra actuación. En cuanto a la proyección internacional, pues bueno, podemos salir bajo paraguas de Naciones Unidas, Unión Europea, OTAN o acuerdos bilaterales como salimos el año pasado en el territorio de México, en el que conseguimos rescatar al compatriota español que se encontraba, recuperar su cadáver en la Ciudad de México. En cuanto a la OTAN también, hay una agencia específica de la OTAN que se encarga de la gestión de los desastres y su conducción. Hace un mes, personal del batallón, de nuestro batallón y de la Unidad Militar de Emergencias pudo asistir a un ejercicio que se organiza anualmente en el que participaron alrededor de 20 equipos USA tanto operativamente como en el puesto de mando integrados. El equipo medio USA, lo que he comentado, de Haití, ¿vale? Ya lo hemos dicho. Y cómo se basa, o en qué se basa INSARAC para funcionar. Bueno, pues al final INSARAC no deja de ser una metodología común de gestión de una emergencia, que puede ser aplicable a cualquier otro tipo de crisis, sobre todo en sus funciones de mando y control. Aunque esté pensado o organizado para ser aplicado en terremotos, hay una parte que es común y que sería bueno que a la que se diera difusión y conocimiento por todas las agencias de emergencia. ¿Por qué también principalmente? Porque si Dios no lo quiera, hay un desastre de la magnitud del Lorca o superior y tuviéramos que recibir apoyo de otros equipos USA u otros organismos, como hemos dicho anteriormente, pues sería bueno que todos trabajáramos bajo el mismo sistema, y porque al final vamos a tener una interoperabilidad y una eficiencia de recursos mucho mayor que si esto no está trabajado. Ese también es el objetivo de ejercicios como el de Serbia que he dicho anteriormente bajo el paraguas de la OTAN. El documento de referencia son las guías de INSARAC y constan de tres volúmenes. El primero, que sería el de política, en el que se dan un poco las reseñas de cómo establecer los equipos USA, pero a nivel político dentro del país, es decir, quién nos puede dar financiación, bajo quién nos podemos agrupar para crear un nuevo equipo USA. Luego pasaríamos al volumen 2, que ya entra un poco más al detalle de qué capacidades deben tener los equipos para ser certificados como INSARAC, qué operaciones pueden llevar a cabo y el proceso completo de clasificación, que ya he dicho que es bastante arduo, cómo se lleva a cabo. Y luego un tercer volumen, que sería el manual de campo, que es el que debería tener conocimiento al dedillo cualquier rescatista que vaya a participar en operaciones de rescate en terremotos bajo el paraguas de INSARAC. Esta sería la composición del equipo de la Unidad Militar de Emergencias. Hay que decir que INSARAC marca unos mínimos de competencias y capacidades que los países pueden decidir ampliar. Por ejemplo, el americano tiene un equipo pesado que está sobredimensionado y nosotros consideramos que era necesario añadir 2 personas a lo que marcaba INSARAC como mínimo. Tendríamos una plana del equipo que se encarga de las funciones de mando y control del mismo,
con el jefe al frente y varios oficiales y suboficiales que le asesoran en estas tareas. Posteriormente tendríamos personal de sanidad, con un médico, dos enfermeros y dos técnicos sanitarios, logísticos, que estos son logísticos pero también se integran en las capacidades luego, una vez que hayan hecho su tarea logística, son rescatizos también, salen de la sección de intervención. Y luego en búsqueda y rescate, este es, digamos, el personal que va a realizar las tareas de búsqueda y rescate, que tendría un jefe de búsqueda y rescate, que es la función que he venido desempeñando yo en mi batallón, dos pelotones de rescate a 8, que son interoperables, normalmente trabajan en turnos de 12 horas para cubrir las 24 horas del día. Y en cuanto a búsqueda, tenemos dos personas de búsqueda técnica que se encargan de buscar con georradares, geófonos, material muy técnico, dos guías cinológicos, con 2 canes cada uno, y dos personas que se encargan de trabajo en ambientes peligrosos o contaminados. ¿Cómo sería el proceso de planeamiento de una operación de USA? Pues primero habría que hacer una evaluación de la situación para establecer y marcar los objetivos, diseminar este plan de acción, hacer la petición de los recursos necesarios, que aquí es donde podría entrar el hecho de que España solicitara que equipos USA internacionales vinieran a ayudarnos en esa gestión de la emergencia. Ya digo, no solo como intervinientes, sino también como puesto de mando de la emergencia. Y luego ejecución, monitorización y actualización de ese plan. Todo esto, INSARAL lo traduce en niveles ASR. Los niveles ASR son los niveles de evaluación, búsqueda y rescate, y nos van a definir el tipo de actividad que se está llevando a cabo en cada momento de la operación. De manera que todo el mundo en el puesto de mando hable un lenguaje común y a través de un plano de situación sepa cómo van las operaciones en cada zona que sea más clave. De manera que no haya documentación que se pierda, porque no tenemos claro qué información necesitamos en cada momento de la operación. Estos niveles no son estancos, ¿vale? Puede que en un área concreta estemos haciendo el ASR1 todavía, que ahora veremos los distintos niveles, y que en otra zona vayan mucho más avanzadas las tareas de rescate y vayan por una ASR3 o incluso 4. Los distintos niveles, bueno, pues tenemos primero evaluación de grandes áreas, el sector, y luego los propios de búsqueda y rescate, que serían los 3 últimos. La evaluación de grandes áreas. Pues esto es la tarea inicial y en lo que más tiene que darse prisa la agencia que está gestionando la emergencia en el país de referencia. En este caso, si fuera en España o, por ejemplo, en México, cuando intervenimos lo llevaba la Agencia de México de Protección Civil. ¿Qué es lo que se busca en este nivel ASR? Pues primero una sectorización con una pequeña evaluación de las zonas que se hacen y que INSARAL recomienda que se hagan utilizando medios aéreos, sería lo propio. El producto de este nivel ASR es ese plan de sectorización que vemos ahí, en el que se le asigna a cada zona una letra del abecedario. Para hacer esta sectorización podemos utilizar tanto ríos o accidentes geográficos del terreno, como en ciudades que se hizo, por ejemplo, en México, se utilizaban directamente las calles o manzanas, barrios residenciales, que aparte de esta letra que se le puede dar de código de identificación, se le puede añadir también una pequeña descripción de, por ejemplo, barrio residencial, de donde sea, ¿vale? Pero la letra sí que es obligatoria. Una vez que tenemos hecha la sectorización, hay que proceder a identificar las zonas de trabajo posibles dentro de cada sector. Este paso en concreto es un poco donde vendría la discusión entre profesionales. ¿Por qué? Porque INSARAL recomienda que esta evaluación del sector se haga lo más rápida posible, intentando guardar un equilibrio entre rapidez y fiabilidad de la información. Lo que bajo ningún caso recomienda es que el personal que está haciendo esta evaluación del sector, que podría ser la plana de un equipo montado en un coche alrededor de una calle, identificando los distintos edificios, no se empeñen en ninguna tarea de rescate. ¿Por qué? Porque si no terminan de hacer
la evaluación completa del sector puede que estén dando prioridad a una zona de trabajo que realmente tiene menos prioridad que otra que nos quedaría por delante, ¿vale? Entonces es muy importante mentalizar a los equipos de que este nivel ASR lo tienen que hacer de la manera más somera pero fiable posible, ¿vale? Y bajo ningún caso empeñarse en tareas de rescate, a no ser que se tengan medios in situ, con personal civil y demás. Pero medios del equipo que está realizando el ASR no. Se seguiría un diagrama de flujo que al final nos da una serie de prioridades. Bueno, pues primero habría que ver si es un área de trabajo o no. Directamente, si no tenemos posibilidad de que haya víctimas vivas, no va a ser una zona de trabajo, ¿vale? Insaraf prioriza y trata de rescatar al personal vivo sobre todas las cosas, ¿vale? Primero las personas y luego medios. Si hubiera víctimas vivas, pues ya vamos a buscar la información sobre esas víctimas, ¿vale? Si están confirmadas o no, o si simplemente tenemos inteligencia, pues estoy en un edificio, es un local de trabajo, por ejemplo un comercio, y sabemos que en esa hora va a haber personal sí o sí, ¿vale? Si el terremoto se ha producido en horario laboral. A lo mejor no tenemos confirmación porque la víctima no ha podido ponerse en contacto o está inconsciente o lo que sea, pero por información del personal de la zona sabemos que hay posibilidad de que haya víctimas vivas. Lo siguiente que se evaluaría sería la capacidad que tienen de sobrevivir esas víctimas que han quedado confinadas. Esto se hace viendo el tipo de colapso de la estructura. Principalmente, pues, si ha sido un sándwich que habrá menos probabilidad, pues si ha sido inclinado y puede que haya algún hueco de vida grande, ¿vale? Y posteriormente pasaríamos a los recursos que serían necesarios para ese rescate. Es decir, si voy a tener que empeñar muchos medios o pocos. De manera que las prioridades más altas se las da a las zonas en las que sabemos que hay víctimas vivas, tenemos conciencia de que hay víctimas vivas porque bien se han puesto en contacto, las estamos escuchando, y el nivel de ASR que se requiere es el más liviano, es decir, es lo más fácil posible rescatarlo, no hay que empeñar los medios, ¿vale? Iría de la A a la F. Teniente, 5 minutillos. ¿Qué es lo que se extrae de esta evaluación del sector? Pues al final, dentro de los sectores, pequeños worksites, ¿vale? Este proceso es un proceso vivo. Dentro de un mismo worksite, que puede ser grande, pueden aparecer a lo largo del rescate otro tipo de worksite. Es muy importante mentalizar a los equipos de que este tipo de señalización debe mantenerse porque a lo mejor, como nos pasó en México, tenemos americanos trabajando, israelíes, gente de México que tienen equipos nacionales o que simplemente son voluntarios que pasan por allí y quieren ayudar. Entonces es muy importante tanto señalizar y marcar bien las zonas como delimitar los espacios de trabajo. Después de esto tendríamos los niveles de búsqueda y rescate propios, que son los que se realizan pues bueno, con las capacidades que tienen los equipos. Aquí vemos cierto material de perforación, estos serían los EPIs que utilizan, que se ven aquí en la foto, nuestros rescatadores, bueno, cierto material de movimiento de cargas, levantamiento. Hay que decir que el 3 sería el rescate rápido, hay una cierta facilidad de acceso a la víctima, a lo mejor con descobro ligero o específico y poca capacidad de corte. Y una búsqueda de rescate completo que ya llevaría tareas, estamos hablando a lo mejor de 12 horas de trabajo, vale, algo así. Y por último, el ASR5. La ASR5 normalmente se hace ya al final de la operación, cuando ya no hay posibilidad de encontrar a nadie vivo y bueno, pues se suele realizar con maquinaria una vez que la operación está ya prácticamente para ser extinguida. Y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención y disculpen las molestias técnicas iniciales. Bueno, a continuación vamos a contar con la capitán Tatiana Avellán Márquez. Voy a presentar mientras... Sí, te voy presentando
Bueno, Tatiana es graduada universitaria en enfermería, está destinada a la agrupación de sanidad número 1 de la agrupación de sanidad de la Brigada de Sanidad del Ejército de Tierra, es jefe de la estación sanitaria de descontaminación de bajas NBQ, precisamente de la GRUSAN número 1. Aparte, en su formación, pues es máster en Medicina de Urgencias y Emergencias, Catástrofes y Acción Humanitaria de la Universidad de Sevilla. Tiene varios cursos de riesgos NBQ, en particular para personal de FAS y Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, impartido por la Escuela de Defensa NBQ del Ejército de Tierra. Es asimismo instructora en soporte vital avanzado por la SEMICIUC, instructora igualmente de cursos del TC3 que veíamos ayer, profesora de número desde la Escuela Militar de Sanidad de la asignatura de Medicina en Ambiente Táctico, profesora de número en el curso de Apoyo Sanitario en Combate impartido por la Brigada de Sanidad, y entre sus participaciones en misiones internacionales pues estuvo en 2003 en Irak, formando parte de la célula de estabilización, 2006 en Pakistán, dando respuesta al terremoto en la formación sanitaria de tratamiento Role 2, estuvo en 2015 en Mauritania, formando parte de la instrucción sanitaria del Ejército de Mauritania, a sus combatientes, 2016 en República Centroafricana, haciendo la instrucción sanitaria del Ejército, y 2017 en Túnez, haciendo igualmente la instrucción sanitaria del Ejército de Mauritania, dirigido al personal sanitario y a jefes de sección como primeros intervinientes. Con nosotros pues tenemos aquí a la capitana, que nos va a hablar en relación a este escenario complejo como pueden ser los NBQ. Bueno, buenos días a todos. Como han dicho todos los ponentes, pues agradecimiento al comité organizador, científico y bueno, a ustedes por estar aquí y su presencia. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la gestión sanitaria en un incidente NRBQ. En principio, cuando hablamos de NRBQ se refiere a nuclear, radiológico, biológico y químico. Esos son los temas de los que voy a hablar, una definición de amenaza, los grados de amenaza a los que nos enfrentamos, las características de un incidente y lo que sería la respuesta sanitaria, que es realmente el grueso de la presentación. Y por último, los retos o las líneas de trabajo en las que estamos trabajando. Pues bien, en cuanto a una amenaza, es aquella existencia de un dispositivo, arma o agente NRBQ, así como la emisión de un material tóxico industrial, que es lo que denominamos FIN. Pues bien, una amenaza nuclear es el posible empleo de armamento o dispositivos que producen explosiones nucleares, que va relacionado con una emisión de radiaciones ionizantes, está relacionado con aquellos estados que disponen de este tipo de armamento o que tienen la intención de desarrollarlo. En cuanto a la amenaza radiológica, pues bien, no existe o no se han desarrollado armas propiamente vistas como radiológicas, y se asocia el uso de estos dispositivos de dispersión radiológica a lo que se denomina bombas sucias a la actividad terrorista. En cuanto a la amenaza biológica, pues bueno, todas aquellas sustancias biológicas, virus, bacterias, toxinas, así como otro tipo de sustancias que pueden ser dispersadas. Esto está en relación, por ejemplo, el uso en un laboratorio. Una de las características es que la gran transmisibilidad que tienen este tipo de amenazas. Y por último, la amenaza química, que es la más usual, en la que tenemos, y son aquellos agentes, armas o dispositivos que están incluidos, así como sus precursores en la Convención de Armas Químicas. Cuando hablamos de material tóxico industrial, esto incluye a todos esos agentes biológicos, químicos y radiológicos que son de uso industrial o de laboratorio, o dispositivos como puede ser un equipo de radio. Bien, pues los grados de amenaza a los que nos podemos enfrentar van desde una guerra nuclear, un conflicto limitado con armamento NRBQ, actos terroristas, que es una de las amenazas que tenemos ahí, así como accidentes industriales en una industria de agentes químicos o en centrales nucleares. Pues bien, cuando hablamos de un incidente, es un suceso en el que se ha empleado un arma o un dispositivo de dispersión. Puede ser accidentalmente o intencionadamente, así como la emisión de estas sustancias tóxicas industriales de las que hablaba. Bueno, características de las principales de este tipo de incidentes, pues la extensión es muy difícil de delimitar. En algunas ocasiones se hace una primera delimitación, pero nos damos cuenta que la extensión ha sido mayor, ¿de acuerdo? El número de víctimas es muy elevado,
De ahí la complejidad de la resolución y de la contención de este incidente, y además son unas víctimas complejas, puesto que vamos a mezclar la patología, que puede ser traumática, con la sintomatología asociada al tipo de contaminación o la administración. El efecto es retardado, sobre todo en el incidente biológico, en el que los primeros síntomas aparecen de manera tardía, por lo tanto, la contención o el número de personas expuestas a ese incidente va a ser limitado. El gran efecto psicológico que tiene sobre la población civil, ya vimos ayer varios ejemplos en los que se ve demostrada ese gran efecto psicológico, y en el ámbito militar influye mucho en la estabilidad del combatiente, lo cual puede mermar mucho la operatividad de nuestras unidades. Por esto puede que todas nuestras unidades se instruyen a nivel básico en este tipo de incidentes en el y el efecto acumulativo que pueden producir. En campañas militares pues se ha visto el uso de este tipo de agentes, ya vemos en la Primera Guerra Mundial el uso de gases tóxicos en la batalla de Ypres, y se han ido sucediendo otro tipo de incidentes, como puede ser en centrales nucleares en 1986 en Chernobyl, o el incidente de la central nuclear de Fukushima. En cuanto a incidentes biológicos, pues vemos cómo se han producido en países con un desarrollo tan dispar como podemos ver la crisis del Antras en el 2001 en Estados Unidos, o la crisis del ébola en el 2014, que en cierto modo nos afectó a todos. Los incidentes químicos, como he dicho anteriormente, son los más comunes. ¿Por qué? Porque son las sustancias que tenemos muchas veces, digamos, más a mano. Pues algunos de los ejemplos, porque ha habido muchos incidentes, pero los más característicos, los que yo he considerado, la ciudad india de Bhopal, en 1984, en una fábrica en la que se fabricaban pesticidas, pues hubo el radio de extensión de ese incidente llegó incluso a los 10 kilómetros, con un número de afectados muy, muy elevado. Otro ejemplo es el que usó la secta, que está aquí el principal autor, en Tokio en 1995. Ayer hablaron un poco de los efectos que produjo. Lo que se utilizó fue un agente químico de guerra, un neurotóxico, en este caso el sarín. Y bueno, y ejemplos de incidentes químicos, pues en la guerra de Siria, en el 2016-2017, que como saben se usó cloro sobre la población civil. Y bueno, pues cuando queremos hacer la respuesta a un incidente, nuestro objetivo principal es disminuir o reducir las consecuencias que tiene sobre las personas y sobre el medio ambiente, para lo cual vamos a tener que desarrollar una serie de acciones, como puede ser la detección y la identificación del agente diseminado, estimar los riesgos, establecer áreas de intervención, hablaré un poco de ello porque tampoco me puedo extender mucho, recuperación, extracción de los afectados, asistencia sanitaria en esa zona que ayer tanto dilema tuvimos con ella, que hablaré también de la zona caliente, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, una estabilización en zona limpia. Importante, evitar la transferencia de la contaminación al conjunto de la cadena asistencial. Ayer la teniente coronel Molina habló del incidente en el metro de Tokio, en el que muchos de los afectados o personas que habían estado en contacto con ese agente contaminante habían llegado por sus propios medios al hospital. Eso es un objetivo que nos tenemos que plantear en la gestión de un incidente, que nadie salga de la zona donde se ha producido ese incidente. Y bueno, pues para conseguir ese control de esta situación tenemos que dar una respuesta rápida y coordinada del mayor número de los actores, tanto civiles como militares, de tal manera que podamos sumar esa sinergia y podamos optimizar los recursos individuales. ¿Esto cómo se consigue? Pues una de las vías es tener unos protocolos, unos procedimientos conjuntos, y de tal manera que todos los intervinientes conozcan estos procedimientos, tengan una cualificación, una capacitación adecuada, con una instrucción y una previsión de lo que puede pasar en cada situación, pero que todo ello no sea a nivel de grupos de intervención, es decir, sanidad se forma por su cuenta, policía, fuerza y cuerpo de seguridad del Estado se forman por su cuenta, regimiento NBQ se forma por su cuenta, sino que todos, al final, dentro de nuestra instrucción, consigamos ensamblar todos esos eslabones de la cadena. Va a ser esta resolución es multidisciplinar, por lo tanto, tenemos que optimizar todos los recursos. No puede ser que la gestión sanitaria dupliquemos capacidades, es decir, tenemos que intentar reducir lo máximo posible el gasto de recursos, tanto materiales como humanos. Y bueno, la estrategia, una de las principales estrategias que tiene esta resolución o esta respuesta al incidente es la zonificación.
La zonificación la vamos a hacer estableciendo áreas bien delimitadas, diferenciadas y señalizadas, de tal manera que sean conocidas por todos los elementos de intervención. Una vez que se delimitan estas áreas, es importante saber las características de cada área y las funciones de cada grupo de intervención en dicha área. Pues bien, para ello tenemos que tener, lo primero es una nomenclatura común. Como ven en la imagen que es de un libro de zonificación del teniente coronel Pique, pues bien, habla de los distintos organismos y las distintas denominaciones a las que ellos le atribuyen, ¿no? Entonces, bueno, vemos ahí en la última parte, en el ámbito militar, que hablamos de zona de ataque y zona de peligro. Cuando estamos trabajando todos juntos en un incidente, tenemos que hablar de lo mismo, de tal manera que podemos llamarlo, o se está tendiendo a llamarlo zona caliente, zona templada y zona fría, con las características que ahora les contaré. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo, un diagrama en el que son totalmente circular, ¿no? Y delimita o zonifica las zonas alrededor del punto del incidente. Para delimitar esta zona del punto de incidente se va a establecer un equipo de reconocimiento que el jefe del incidente determinará quién entra a esa zona o qué equipo de intervención realiza ese reconocimiento, y lo va a hacer en base al tipo de agente, la concentración de la gente, la orografía del terreno, así como las condiciones meteorológicas, tanto en el momento como la predicción meteorológica que pueda haber, ya que eso va a determinar muy bien mucho el tipo de zonificación que hacemos. Como vemos en la imagen inferior, esto es un cono de dispersión en el que, debido a las características meteorológicas, pues se ha tenido que hacer la zonificación de esa manera. Bueno, pues en cuanto a la zona caliente, vamos a adquirir, o el personal que entra en esa zona adquiere el nivel de protección que el jefe del operativo determine. ¿En base a qué? En base a ese reconocimiento primario que se ha hecho, ¿de acuerdo? A ese nivel de protección, ninguna unidad que esté en esa zona puede disminuir el nivel de protección, es decir, no puede estimar el jefe de reconocimiento que entre allí, decir, no, pues este nivel de protección es muy elevado, yo lo bajo de nivel. Nunca se puede bajar el nivel si no lo indica el jefe del operativo. Sí lo puedo subir, porque puede ser que me indiquen que es un nivel 2 y yo considere que es un nivel 3. Sí lo puedo elevar, pero nunca disminuir. Eso es muy importante a la hora de hacer poner los equipos de protección individual. Bueno, el radio ya lo he dicho, depende del tipo, concentración y condiciones. Y ahora vamos a ver a qué hacemos con esas víctimas, esos heridos que están en esa zona. Lo principal es la extracción de todas las bajas que estén en esa zona, ¿de acuerdo? Alrededor del punto de incidente. De tal manera que lo que hacemos es disminuir ese tiempo de contacto con el agente contaminante. Pero puede ser que necesitemos una primera asistencia. Es de todos conocido que el pronóstico de un herido mejorará cuanto más pronto posible realicemos esas medidas salvadoras de vida, que pueden ir desde un control de hemorragias con el uso de un torniquete a una apertura de la vía aérea, incluso en determinados casos a la administración de antídotos específicos para esos agentes. El tema que se plantea es quién realiza esos primeros auxilios, esas primeras medidas salvadoras de vida. Lo que sí está claro es que en ese punto hay situaciones en las que sí se tiene que hacer. No puedo esperar a que llegue a una zona de menor contaminación para hacer un control de hemorragia, porque cuando llegue allí puede ser tarde. Por lo tanto, en el tema de quién realiza esa intervención, lo que sí está claro es que el personal que lo vaya a realizar tiene que tener una doble capacitación, es decir, tiene que tener por un lado la técnica sanitaria y por otro lado la de riesgos en la RDQ. Por lo tanto, hay que formar al personal que se determine que va a hacer eso. O, como hablábamos ayer, si yo considero que tengo que tener dentro de mi equipo de intervención en RDQ que entra en zona caliente a un dispositivo sanitario que tenga el mismo entrenamiento. Esa es la línea de trabajo en la que tenemos que decidir un poco, pero sí está claro que todo el personal que entre a la zona caliente tiene que tener una formación sanitaria adecuada para realizar esos primeros auxilios. Bien, pues esos heridos que hemos hablado que los vamos a extraer, de acuerdo, de esa zona caliente se establecerá un nido de heridos. Ese nido de heridos está ya en el límite de la zona caliente y la zona templada, también denominado punto de reunión de víctimas. En el ámbito individual siempre hablamos de nido de heridos. Y lo que vamos a hacer es una descontaminación inmediata para reducir ese nivel de contaminación hasta que, en el caso, por ejemplo, de un agente químico, hasta que podamos hacer el traslado a la estación de descontaminación. La clasificación o triaje es muy importante porque eso es lo que va a determinar el orden en el que van a ir saliendo de esa zona
y los primeros auxilios. En el ámbito militar, esos primeros auxilios los realiza el propio combatiente, porque dispone de la formación y del material necesario para realizarlo. En la parte inferior de la diapositiva, el botiquín individual de combate, donde tienen el material necesario para hacer un control precoz de hemorragias y hacer una serie de técnicas que le va a evitar que esa persona, una de las primeras causas de muerte en combate, las tenemos controladas, que son hemorragias ensanguinantes en extremidades, y tenemos el material. Ven ahí imágenes, todas las imágenes que van a estar viendo son de ejercicios de instrucción propia, ¿de acuerdo? Muchas veces han sido solo la unidad de la estación de descontaminación de la Grusán 1, y verán imágenes donde en unas escuelas prácticas con el SEN de Cataluña pusimos las dos estaciones en paralelo y cada mañana organizábamos un ejercicio práctico, generábamos nuestras bajas, íbamos a por ellas, las traíamos a la estación y los 12 equipos, tanto el SEN como la Grusán 1, íbamos mezclándonos en los puestos. Un día en su estación y otro día en la nuestra. Y bueno, y luego además, personal combatiente en el ámbito de Fuerzas Armadas, pues dispone de un equipo de material complementario en el EBQ, en el cual tiene unos 3 autoinyectores para agentes neurotóxicos, material de descontaminación inmediata, detectores de agentes químicos, ¿de acuerdo? Y una toallita para descontaminación radiológica de partículas. Pues bien, una vez que estos heridos están en esta zona, en algunos casos debido a la zonificación y a las distancias que se establecen, ese traslado se debe hacer en ambulancia, porque primero que perderíamos mucho tiempo si hacemos un camillaje, como ven en la parte inferior de la diapositiva, y además yo no puedo malgastar mis recursos que están en esa zona para hacer camillaje, ¿de acuerdo? Por lo tanto tengo que preparar vehículos de transporte sanitarios adecuadamente para hacer ese traslado. Ni que decir tiene que esos vehículos van a constituir una noria de ambulancia sucia que solo se van a mover en esa zona, ¿de acuerdo? Y de hecho el punto de entrada y salida va a estar diferenciada de esa zona, y posteriormente, una vez que terminen con ese traslado, tendrán que pasar por las estaciones de descontaminación de vehículos pesados. Bueno, pues pasamos a la siguiente zona, que es la zona templada, es un área de reducción de contaminación. No quiere decir que no haya contaminación, ¿por qué? Porque allí nos va a llegar todo el personal, vehículos y material contaminado. Por lo tanto, esa zona la consideramos contaminada. Es donde se va a encontrar el personal sanitario y todas las estaciones, como pueden ser la estación de intervinientes, material sensible, estaciones sanitarias de descontaminación de bajas NBQ, y aquí en este área el nivel de protección individual, pues lo mismo, el que se establece, ¿de acuerdo? A nosotros nos lo van a determinar qué nivel de protección tenemos que adquirir en esa zona. Pues bien, estas estaciones sanitarias de descontaminación son formaciones sanitarias de tratamiento y están diseñadas para la asistencia de estos heridos, la descontaminación de estas víctimas que tienen además de tener un agente contaminante, presentan otro tipo de patologías o efectos tóxicos. Forman parte de la cadena asistencial y de evacuación y podemos actuar en cualquier escenario, sea bélico o no bélico. Una de las limitaciones que tiene este tipo de estación es que necesitamos un apoyo logístico, puesto que nosotros somos autónomos, nosotros sí que llevamos nuestro grupo electrógeno, por lo tanto no necesitaríamos apoyo de electricidad, y llevamos agua para 2 horas de trabajo. A partir de las 2 horas de trabajo necesitamos que haya personal que nos dé ese apoyo de agua, que nos dé apoyo de recogida del material contaminado para la gestión de los residuos, apoyo logístico sanitario, que tendríamos al SAM desplegado en zona o no, pero que nos vaya reponiendo ese material sanitario, que es lo que denominamos plaseos. En esta zona templada, pues ahora pondré unas imágenes, vamos a realizar un control de contaminación, puesto que debido a la gran cantidad de recursos y tiempos que se emplea en la contaminación de las bajas, vamos a intentar que solo pasen por la estación aquellos heridos que realmente estén contaminados. Se realizará una afiliación justo antes de entrar a la estación, se le pondrá una pulsera con un código alfanumérico, de tal manera que esa va a ser su carnet de identidad durante todo el proceso. ¿De acuerdo? Está hecho con un material que se puede descontaminar. Y posteriormente el médico clasificador establecerá el orden de paso por la estación. Va a valorar el estado, esto va a depender del número de bajas que tengamos y del estado de las bajas.
En esta diapositiva ven las tres partes que forman la estación de descontaminación de Bajas. La primera parte es una zona de estacionamiento de Bajas. Ven ahí que hay dos ordenadores que están conectados a lo largo de la estación, de tal manera que todos los datos y los heridos, que deberían de venir con una tarjeta de evacuación desde el nido de heridos, de tal manera que no se pierda la información o la actuación sanitaria que se ha hecho a esos heridos durante toda la cadena asistencial. Ese ordenador irá conectado con el puesto de evacuación y al finalizar el proceso y la estabilización del herido, se imprimirá una tarjeta con la cual irá el herido a la siguiente formación sanitaria. Ven ahí en la primera parte de la estación de tratamiento de emergencia, que ahora hablaré de ella, la zona propiamente de descontaminación y por último la zona de evacuación o zona de espera. Pues bien, aquí ven imágenes de cuando llegan los heridos, el control de contaminación y posteriormente la clasificación, que en ese puesto se encuentra un médico, el médico clasificador. Su puesto es en nuestra plantilla, la estación es ese, y es el que va a determinar si pasa la estación, si necesita estabilización o no. Bien, pues la estación de tratamiento de emergencia está situada justo al lado del inicio de la estación de descontaminación, está a cargo de personal sanitario. Generalmente la plantilla está compuesta por un médico y dos enfermeros, que puede ser apoyado en el caso en el que necesitemos más recursos sanitarios. Y bueno, ¿qué técnicas se pueden realizar? Principalmente aquí van a entrar aquellos heridos que necesiten una estabilización de manera que puedan soportar, o su situación sanitaria, puedan soportar el proceso de descontaminación, puesto que no me sirve de nada iniciar un proceso de descontaminación en un paciente que esté inestable, para que a mitad del proceso tenga que parar la descontaminación y regresarlo a la zona de espera, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacemos es, esos heridos que necesitan la estabilización, aplicarles medidas de soporte vital avanzado, las que se requieran. Hay que tener en cuenta que aquí los recursos son limitados y la dificultad que hay al llevar los equipos de protección individual para realizar las técnicas. Por lo tanto, se hacen las técnicas justas y necesarias. No hacemos por procedimiento que todo se le pone una vía, todo se le monitoriza, no, simplemente se les valora y se hacen las técnicas. Bueno, estos son ejercicios de instrucción. Aquí todo el personal es médico y enfermero, y bueno, como pueden ver, pues dispositivos en maniquí, el dispositivos supraglóticos, el acceso intraóseo, la external, que es la que nosotros tenemos como opción. Y por la zona de descontaminación consta de dos líneas de descontaminación, una para personal no válido, todo aquel que por su situación hemodinámica o por la sintomatología del agente contaminante o la situación que le requiera, no puede caminar. Tenemos una capacidad de descontaminación de 4 bajas horas. Esto siempre llama la atención, porque 4 a la hora. Bueno, pues por mucho que entrenamos y por mucho que intentamos aminorar esos tiempos, esto es un proceso muy meticuloso. Si yo intento aligerar ese tiempo y descontaminar más rápido, puede ser que al final lo que haga es lentecer la cadena. Entonces hay que ser meticuloso. Y luego otra línea de descontaminación de personal válido, aquellos que presentan lesiones y sintomatologías leves y pueden caminar. Ellos, en el ámbito militar, simplemente tenemos una persona que está coordinando, está supervisando el desvestido, ¿de acuerdo? Todos harán el procedimiento. Si la persona no puede moverse, pues lo que hacemos es cortarles el EPI de tal manera que lo desvestimos de pie. Y por último, la zona de evacuación es un puesto de... la capacidad que tiene de soporte vital avanzado. Lo que realizamos es la puesta en estado de evacuación de las bajas. Pues fuera de la zona de evacuación se encuentra el puesto de carga de ambulancias, donde y aquí se determina a qué centro útil o qué formación sanitaria de tratamiento tiene que ir derivado. Dispone de un sistema de protección colectiva, el sistema Colpro, de tal manera que en el caso en el que hubiese una amenaza, un incidente en EBQ fuera de lo que es la estación, todo el personal de intervención de la estación se metería y se protegería en esta tienda. Nosotros siempre aquí en esta tienda, aunque es una zona limpia,
tenemos un nivel de protección 1, esto quiere decir que tenemos los EPIs dispuestos por si es necesario utilizarlos. Y por último, la zona fría, donde se encuentran las formaciones sanitarias de tratamiento, dependiendo del despliegue, dependiendo de la intervención que tengamos que hacer, el puesto médico avanzado o una formación sanitaria quirúrgica, como ven en la parte superior, y la zona logística. Bueno, aquí ven un esquema de lo que sería toda la asistencia sanitaria que vamos realizando, cómo va el herido desde la zona caliente hasta... Hemos llegado incluso hasta un role 4, ¿de acuerdo?, con los distintos medios de evacuación y los distintos tipos de evacuación que realizamos. En la parte donde pone asistencia prehospitalaria, aquí hablamos de la capacitación o la formación o las fases en las que nosotros vamos a trabajar con el herido. Como cuidado, en la primera fase son cuidados bajo fuego, a continuación haremos cuidados tácticos con un soporte vital avanzado, y también hablamos de cuidados prolongados, ¿de acuerdo? De tal manera que con la situación táctica en la que estemos, me indiquen que tengo que mantener a esos heridos en la zona de evacuación donde estoy, porque no es posible realizar la evacuación. Por lo tanto, tengo que prever que esa asistencia, esa estabilización va a ser mayor. No es tan rápido como llega a la zona de evacuación, se va a su centro hospitalario y me deshago. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener contemplado. Y por último, los retos a los que nos enfrentamos o las líneas de trabajo que nosotros estamos trabajando, y bueno, realmente todos los que están en la sala lo tienen en mente. Y bueno, pues esos protocolos de actuación normalizados, la interoperabilidad de la que ayer hablábamos todo el rato y hoy sigue con el cliente, sigue saliendo, la instrucción de personal sanitario. Nosotros hacemos unos planes de instrucción sanitaria, por ejemplo, a todo el personal de sanidad que despliega en Mali, aunque la crisis del ébola pasó y digamos que hemos bajado el nivel de activación, nosotros seguimos haciendo jornadas justo antes de irse desplegados a Mali sobre el empleo del equipo de protección individual. La colocación y la retirada, el uso de la cápsula, técnicas asistenciales con el EPI que van a usar en ese caso en el que se produzca un caso sospechoso o confirmado de ébola. La dotación sanitaria específica, está claro que no es lo mismo que monte un área de admisión en un modelo quirúrgico a que monte una estación de tratamiento de emergencia. Voy a necesitar otro material y además el número y la capacidad va a ser mayor. Los catálogos de la unidad sanitaria, nosotros en la estación está totalmente determinado qué catálogos hay y dónde está cada persona, pero en otras estaciones creo que debería de asemejarse. Responsabilidad y cometidos, zonificación del incidente, creo que es un punto importante, pero ya no solo la zonificación, sino saber qué hacemos cada uno y dónde nos ponemos cada uno. Y por último, la integración de los servicios de emergencia sanitarios en los sanitarios. Hemos visto en multitud de situaciones en las que nos ponemos a hablar con Policía Nacional, con Guardia Civil, Protección Civil, en el que empezamos a hablar, cada uno se está formando de manera independiente, pero en ningún momento hacemos una conexión. Nosotros hablamos de ejercicio de instrucción y adiestramiento, unas escuelas prácticas. La UNED, por ejemplo, realiza unas escuelas prácticas donde en una ocasión fuimos invitados y realmente lo que hicimos fue montar otra estación, la del SEM, a la vez. Pues esto debería de ser, pero algo mayor, es decir, no solo el SEM de Cataluña, sino, por ejemplo, a nivel de Andalucía, a nivel de comunidad, no lo sé cómo estructurarlo, pero de tal manera que sea un mismo procedimiento, que no tengamos 18 procedimientos. Cuando hablo de simulacros conjuntos, no me refiero a exhibiciones, no me refiero a se ha organizado un simulacro en, yo qué sé, Cuatro Vientos o donde sea, en el que vamos a hacer y tal, y llega un herido, no sé qué. No, eso es una exhibición. Tenemos que hacer un simulacro en el que nos pongamos y solo estemos el personal de intervención y no haya nadie mirándonos y digamos que no sea algo mediático, sino que sea para instrucción y adiestramiento. Que luego se puede difundir, por supuesto, para que la gente sepa que los equipos de intervención sanitaria nos estamos preparando. Y por último, después de todo esto, de todos esos simulacros, estas escuelas prácticas, el reunirnos y decir qué es lo que ha salido bien y qué es lo que ha salido mal, porque cuando acaba esto, cada uno se va para su casa, para su ciudad, para su área de intervención y aquí no pasa nada. Entonces creo que es un punto muy importante. Pues nada, muchas gracias por su atención y Muchas gracias, capitán. Bueno, y a continuación tenemos con nosotros al general Manuel Guiote,
Y yo me voy a permitir hacer una lectura de unas líneas para presentarle, porque merece de alguna forma que se le haga una presentación utilizando estas palabras. Digamos que el general Guiote ha llevado su uniforme durante 40 años, ha conseguido 22 medallas, algunas por sus méritos en Bosnia, Albania, Kosovo, Irak o Pakistán. Ha demostrado su valor siendo el primero en defender nuestro modo de vida. Es un soldado que ha dado toda su vida por los valores del esfuerzo, la abnegación, el coraje, el honor y la patria. Un soldado que es un líder en la retaguardia y en la primera línea de combate. El trabajo profesional, experimentado y entusiasta del general Guiote ha significado, según sus propios compañeros, un antes y un después en el ejército, y todos lo podremos comprobar. La sanidad militar en España era básicamente asistencial, y con el aumento de las misiones internacionales de mantenimiento de la paz o de ayuda humanitaria hubo que llevar a cabo una reestructuración completa, donde las unidades tenían que estar bien entrenadas en misiones de combate. En este sentido, el general médico Guiote, con una experiencia tremenda en muchísimas misiones internacionales a las que añade además su especial entusiasmo, ha conducido este cambio de orientación a base de mucho entrenamiento y sobre todo de gran capacitación para la Brigada de Sanidad que con nosotros nos acompaña esta mañana. Ha hecho que la Brigada de Sanidad, la BRISAN, sea conocida por la sociedad, de hecho aquí están precisamente por ello, y por los propios medios de comunicación, y nos ha hecho saber que además disponemos de soldados sanitarios preparados para llevar a cabo su misión donde haya que hacerlo. En palabras del propio general, la Brigada de Sanidad siempre responde con garantías en situaciones reales, ocupando los puestos más penosos, sin mirar el riesgo y la fatiga, ya sea en un conflicto bélico o en una catástrofe natural. La BRISAN nunca ha dado ni dará un paso hacia atrás. Y entre otros méritos también que el mundo civil tendrá que agradecerle en este sentido al general, si tenemos y acabamos teniendo la especialidad de urgencias y emergencias en el entorno civil, será también gracias a ese cimiento que ha puesto personal por conseguirlo en el entorno militar en el que ya lo dispone. Palabras de agradecimiento para presentar al general Guiote. Adelante, general. Ya no sé si irme, Enrique, después de esto. Joder, qué difícil me lo ha puesto. Bueno, estoy, como siempre, las veces que he venido, estoy encantado de estar aquí. Es una ciudad que me gusta, creo que estoy en uno de los sitios donde se da un avance tremendo a la medicina militar y a la medicina en nuestro país, que es el Real Colegio de Cirugía de la Armada. Y luego Enrique tiene siempre la capacidad de sacarme los colores, con lo cual no deja de impresionar. Bueno, yo no voy, lógicamente, a hablar de medicina en el sentido estricto, sino que voy a hablar de milicia. No voy a empezar a hablar de tipos de clasificación, no sé si hay tanto, y si se pone colorado, amarillo o verde, y si andan o no andan, o se mueren o no se mueren. Yo voy a intentar identificar una serie de problemas importantes en el ámbito de la guerra, en el ámbito de combate, cómo se clasifican ese tipo de situaciones y cómo se les puede meter mano de tal manera que intentemos solucionar un problema que ya existe. Cuando me planteé hablar de un incidente complejo, intenté ver cómo se definía. Y he visto pues, distintas definiciones. ¿No? El SAMUR dice que es aquel en el que intervienen más de un servicio, bombero, policía municipal, SAMUR. Eso me parece una cosa demasiado política. Desde el punto de vista general, pues sería una situación en la cual ocurren múltiples factores diferentes, es complejo de analizar, difícil de solucionar y requiere para su solución actuaciones multidisciplinarias. Desde mi punto de vista es una cosa muy difícil y que hay que intentar solucionarlo y que para solucionarlo hay que tener una preparación previa porque si no, no vamos a hacer. ¿Qué situación nos encontramos ahora mismo en el mundo? Pues bueno, pues desde la década de los 80-90 del siglo pasado se terminan los bloques, es decir, la cosa que parecía muy complicada era fácil, había buenos y malos y cada uno era bueno o malo dependiendo de la parte del telón de acero donde estuviera, pero se tenía un enemigo identificado, cosa que ahora no ocurre. Desaparece esa polaridad, existiendo múltiples focos de posibilidades de conflicto y hay unos cambios tremendamente rápidos y tenemos que manejarnos en la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar, entonces tenemos que estar preparados para esa situación y tenemos que tener preparada una serie de cajones de desastres con la suficiente flexibilidad para emplearlos desde el primer momento y con la suficiente flexibilidad de cambiarnos si no nos vale, pero algo tenemos que hacer.
Lo que no podemos hacer es ponernos a llorar ni estar dispuestos a enterrar más de los muertos que se hacen. Parece un concepto que es lo que nos vamos a mover, que es el concepto de guerra asimétrica, en el cual el enemigo es más débil desde el punto de vista militar, no tiene la capacidad de fuerza que puede tener un ejército convencional, pero combate con sus medios y lo que hace es intentar distorsionar todo lo posible en todos los sitios. La diferencia entre una modalidad de combate que sería este y el terrorismo es una línea muy delgada, pero sí tiene sus connotaciones. Es decir, siempre que sean acciones militares sobre objetivos militares, sobre infraestructuras, serán acciones militares, si se ataca una iglesia o se ataca un colegio, será un acto terrorista. Como muestra como ejemplo de incidente complejo, pues me ha ocurrido eso, no es que sea el único, pero en allá el día 4 de abril de 2004, pues con la primera, nos vimos en un problema tremendo. Una de las bases españolas fue atacada, las unidades que teníamos fuera se vieron involucradas en un ataque y un combate de mediana a alta intensidad. En una hora, más o menos, ¿no? Los combates duraban más, en una hora gestionamos 34 heridas por arma de fuego. Lo cual, empleando helicópteros, empleando la coordinación con el ejército americano, que fue el que se empeñó más en combate, con una serie de problemas. Me acuerdo que llegó un sargento americano de sanidad, ellos tienen la 44 Brigada, que era la que estaba actuando de sanidad, tiene una compañía de helicópteros, que son esos que se ven ahí, de helicópteros de sanidad. Entonces me preguntó, coronel, ¿sus helicópteros entran bajo fuego? Me dieron ganas de decir, ni con fuego ni sin fuego, porque con la que hay los helicópteros como los tenemos no van a entrar. Bueno, entraban, ¿no? Y bueno, como todo el mundo aduce la experiencia, yo lo que sé es que cuanto más seguro estoy de las cosas, más se fastidian, más problemas hay, y con lo cual la experiencia es importante, pero hasta cierto punto, y siempre que vamos a cometer un problema, lo que nos dan es el marco, luego hay que pintar el cuadro, cada cuadro se pinta de manera diferente. Y como venía a hablar de mi libro, pues bueno, pues esto es una definición, o la definición de sanidad militar, que se trata de proporcionar apoyo sanitario de combate. Es decir, lo que nos diferencia a nosotros del resto de la sanidad, fundamentalmente, aparte de otras cosas, es que nosotros tenemos que apoyar a un ejército en una situación de combate. Nosotros no somos la cruz. Nosotros somos una fuerza militar que tiene unos cometidos que están perfectamente establecidos. Como somos capaces de hacer eso, la otra situación, como son menos complicadas, entre comillas, pues bueno, tenemos un valor añadido como fuerza militar y como sanitario, que podemos hacer muchas más cosas. Y nuestra misión es seleccionar, conservar y recuperar a los efectivos, estableciendo la promoción de la salud, prevenir la enfermedad y minimizar el efecto que las lesiones pueden tener sobre la efectividad, disponibilidad y moral de la unidad militar. Y para eso tenemos que usar nuestro conocimiento militar. Todo el mundo que es médico, enfermero, es médico de los militares o enfermero de los militares. Pero ser médico militar es otra cosa. Es distinto. Cualquier médico es médico de los militares, porque cualquier militar se pone enfermo al médico, y ese médico es médico de un militar, pero no es médico militar. Para la sanidad militar, que es un incidente complejo, pues va a estar definido por el número de heridos. Generalmente va a haber un elevado número de heridos. Hay lesiones diversas, no vamos a entrar ahora tipos de lesiones, pero no es lo mismo una lesión con un proyectil de baja velocidad, es decir, metralla, o de alta velocidad, como puede ser una bala. Hay poco personal sanitario siempre. El material es escaso. Hay un condicionamiento táctico y no puede hacer uno lo que le dé la gana. Porque gritando una baja no se puede meter. Hay que valorar, hay que ver si se puede entrar. Una serie de cosas que no vamos a entrar ahora mismo. Porque si hay una serie de bajas, nosotros no vamos a poner más, o vamos a intentar que no haya más. Los manuales americanos, Tactical Combat, dice que la mejor medicina que aplica el médico en la primera fase del combate es su capacidad de fuego. Es decir, lo primero que hay que neutralizar es la amenaza. Si ese tío sigue tirando, pues va a seguir haciendo bajas, y una de las bajas pues se vio, ¿no? Siempre vamos a estar en medio hostil y la mayoría de las veces bajo acciones del enemigo, lo cual nos va a dificultar el trabajo. La unidad militar, independientemente de lo que sea, tiene que mantener la capacidad de apoyo. Y con las máximas garantías, tanto en situación convencional como en guerra asimétrica, que ahora veremos cuál es cada una de las situaciones, cómo se diferencia y cómo se actúa en cada una de ellas.
y nos obliga, porque no hay otra manera, a cambiar los procedimientos. Es decir, no son los mismos procedimientos en combate convencional que en combate asimétrico. Pero tenemos que mantener los principios, que es que la baja salga viva. Y eso tienen dos actuaciones, dos principios fundamentales. Es imprescindible actuar, como ha hecho la capitana Avellán, en lo que se llama minutos de platino. He puesto ahí la muerte porque este tipo de patología es tiempo dependiente. Es exponencialmente, aumenta el riesgo de muerte con el inicio del tratamiento. Cuanto más se difiere el tratamiento, más número de bajas, más número de muertos hay. Las bajas son las mismas, pero hay más número de muertos. Y hay que controlar, lógicamente, lo que son la hemorragia desorbitanante y la vía aérea. Porque una persona sin oxígeno muere en el plazo de 5 minutos. Y no hay helicóptero. Los helicópteros no curan. No, es que tengo un helicóptero. ¿Y qué? Es decir, eso no vale para nada en ese momento. Vale para muchas cosas, pero eso no vale. Y la única solución es acortar el tiempo de inicio de tratamiento, y para eso la única solución es llevar el tratamiento al herido, no el herido al tratamiento. Cosa que, bueno, los americanos, que en un principio, digo los americanos, pues son una magnífica nación y un magnífico ejército, al principio eran bastante partidarios de llevar el herido al tratamiento, ¿no? Emplear unos medios de evacuación potentes, rápidos, con unos sistemas de mando y control tremendamente, pero no, se les moría ninguno. Es decir, ahora mismo se han dado cuenta que la única posibilidad que tienen y mejoran sus resultados, y están mejorando sus resultados, es llevando el tratamiento al herido. Los únicos que de verdad consiguen bajar el número de muertos por bajas en combate del 1% ha sido los israelitas en la primera guerra del Líbano. Llevaban un médico en cada helicóptero, se moviera para lo que se moviera y la misión que fuera. Y la reflexión que hace en el artículo es que efectivamente aumenta el número de muertos del personal de sanidad, pero disminuye tremendamente en el conjunto de la fuerza. Y como digo, pues bueno, esa es una foto de la guerra de Crimea, y el tratamiento se lleva al herido. Es una unidad de sanidad moviéndose hacia el sitio donde se está. En definitiva, bueno, pues la guerra es una epidemia de incidentes complejos, todo en la guerra es complejo, ¿no? Todo es difícil, todo. El tiempo, siempre la transmisión de fallas, la artillería, que está aquí el teniente, debe de latir al enemigo, generalmente, porque es decir, que hay una serie de cosas que complican tremendamente la situación. En casi todos los episodios, casi todas las acciones se producen heridos. Y sanidad es una parte fundamental de la solución del problema. El herido es un problema de muchos puntos. La sanidad militar evoluciona a lo largo del tiempo de ser solo un recurso del jefe o del rey a hacer una actuación de caridad, a hacer un derecho, a hacer, digo, desde el punto de vista militar, a hacer un derecho, a hacer un apoyo de combate, y a lo que en realidad creo que es y debe de ser, y tiene que ser, es un arma militar. ¿Por qué? Porque con la selección mejora la capacidad de combate, es decir, seleccionamos a los mejores, no vamos a seleccionar a los malos. ¿Para qué los seleccionamos? Los seleccionamos para que combatan mejor. Con la prevención mantenemos la capacidad de combate, es decir, es mucho más devastador una epidemia o una enfermedad que la acción del enemigo. Se puede mirar cualquier guerra, la guerra de Granada, por no hablar de la de Cuba, que ya fue tremenda. La guerra de Granada, en 10 años de guerra entre los cristianos y los musulmanes, hubo 20.000 muertos, de los cuales 17.000 fueron por enfermedad y solo 3.000 por acción del enemigo. Y además por piojos y por tipo de santemáticos. Si hubieran sido capaces de controlar eso, posiblemente la guerra hubiera durado menos. Con la conservación regeneramos y conservamos la fuerza, es decir, regeneramos la fuerza de combate. Y en las actuaciones salvando la vida mejoramos una cosa tremendamente importante, que es la actitud del combatiente. El combatiente, o la persona que entra en un fregado importante donde le puede costar la vida, no va a combatir igual si sabe que, salvo que indefectiblemente tenga una herida que le va a producir la muerte, va a llegar vivo a su casa. ¿Qué necesidades tenemos en cualquier tipo de situación? Tenemos una necesidad de planeamiento. Planeamiento es una forma de apoyar la decisión del jefe, que es el que tiene que tomar las decisiones. Y en esa fase de planeamiento, pues tenemos que saber y comprender cuál es el problema. Si no sabemos qué problema tenemos y no sabemos cómo lo vamos a afrontar, pues difícilmente lo vamos a solucionar. Tenemos que tener un inventario de qué recursos tenemos que analizar la situación para poder dar soluciones y al final facilitarle la decisión al jefe.
Y luego está la ejecución. La ejecución pues lleva la dirección, la construcción, apoyo, sostenimiento de la misión y el despliegue, es decir, volvernos a nuestra casa y ser capaces de ponernos otra vez en funcionamiento para volver. Y en todos esos procesos tiene que actuar sanidad militar y no alguien que no sepa, ¿no? Es que hay un médico. Bueno, militar muy bien, pero si a mí me duele la cabeza, voy al médico de la cabeza. Si me duelen los pies, voy al médico de los pies. Entonces, si tiene usted un médico en el cuartel general, en la estructura del Estado, una fuerza, tendrá que saber de eso, ¿no? Pues si es cardiólogo, pues vamos un poco. Pues todo esto es cómo se organizaría un cuartel general. El puesto este que es alemán, podría haber puesto cualquiera, porque en cualquier lado se hace más o menos lo mismo. Y tiene en todos sitios una serie de las cajitas esas que ven ahí, cada uno se dedica a una cosa, primera personal, segunda inteligencia, tercera operación, una serie de cosas. Y dentro de eso, al mismo nivel, en cualquier ejército serio del mundo, está en este caso el CJM, que sería el equivalente a cualquiera de los otros y tiene su misión y sus funciones específicas. Eso, aquí, esta es de procedencia americana, ellos por tradición le llaman el cirujano de teatro, o CJM para nosotros, combinado en conjunto. Se relaciona con todo, porque está implicado con todo, y la sanidad tiene implicaciones con todo. Con el legal, porque cada nación tiene unas consideraciones distintas, con el de operaciones, porque si el de operaciones tiene que saber si lo que va a hacer se puede apoyar de sanidad o no, y el de sanidad puede saber si. Bien, luego el jefe tomará la decisión, que hay que asumir los riesgos. Con el de logística, con el de planes, tiene relación con todo, esto no me invento, esto es doctrina. El CJM tiene su estructura dentro, porque él con estas manitas, lo mismo que se va uno por la calle, le da a una persona un telele, se cae al suelo, yo soy médico, con estas manitas no, ahí puede hacer cosas, pero hay que tener otra serie de cosas para poder actuar y para poder solucionar el problema. Tiene una serie de elementos dentro de su estructura, tiene planes, tiene logística, tiene protección a la fuerza y tiene oficiales de enlace para coordinar con el resto del personal que está. Tremendamente importante dentro de la estructura de sanidad donde se despliega, eso es un puesto de mando táctico, donde se despliega el elemento más importante, de los más importantes, que es el PES, que es el sitio donde se coordinan todas las evacuaciones. Tiene que estar por fuerza dentro del TOC y al lado de donde está la gente que maneja los medios de transporte. Eso sería un ejemplo de la célula de coordinación médica, un planteamiento que se pueden hacer. Pero el PEC, que es la condición, que es desde que se produce la baja hasta dónde la gestionamos y dónde la llevamos, es un elemento tremendamente importante para poder, ya incluso una cosa tan fácil como saber dónde ha terminado la baja al final del día, porque eso es un problema tan complejo que al final sabemos que ha habido 10 heridos y no sabemos dónde están, ¿no? Esto solo quiere decir que todo pasa por la cosa esa que hay con el círculo rojo, que es el jefe, que en mi estructura y en mi empresa está perfectamente definido desde el principio, todo el mundo sabe quién es y es el único que tiene el mando y por lo tanto tiene la responsabilidad. Los demás estamos ahí para intentar solucionar las cosas y tiene un condicionamiento que es la misión que se queda y no tiene otro. Y tiene que mantener pues, bueno, la capacidad de protección, de despliegue, de enfrentamiento, de protección, de sostenimiento y de siempre, ¿qué vamos a necesitar siempre? Adaptarnos a los cambios del enemigo. El enemigo está pensando, el enemigo no es un terremoto, no es una cosa que ya ha pasado. El enemigo va a estar inteligente con nosotros y va a estar siempre intentando hacernos daño, por lo cual hay que estar permanentemente estudiando y saber lo que va a hacer. Tenemos que ser flexibles para poder cambiar a lo largo en el transcurso de la operación, cuando no estemos haciendo las cosas bien, y mantener siempre la capacidad de prepararnos, de proyectarnos, de ejecutar la operación, de sostenerla, de establecer un sistema de mando y control, que es que el jefe manda y tiene que saber si sus órdenes se cumplen o no y qué resultado tienen esas órdenes, y la capacidad de protegernos. Igualmente porque el emblema de la sanidad militar española es la Cruz de Malta. Y la Cruz de Malta no inmuniza contra las intoxicaciones agudas por todo. Es decir, llevar la Cruz de Malta no quiere decir que a uno no le peguen un chinazo y lo maten.
Hay dentro del sistema de mando y control, que es tremendamente importante, hay una serie de mensajería y de que se... No voy a entrar en esto, ¿no? Tanto para que el que ejecuta pueda ejecutar y el que está mandando sepa lo que está pasando. Se le da una serie de informes a lo largo del día o cuando se determine. Y hay una red de comunicaciones que es tremendamente importante, en este caso sería un sistema de telemedicina táctica y estratégica en el cual se produce el enlace y el mando tiene visibilidad sobre lo que está pasando porque el enlace son los ojos del mando. Es decir, tú no puedes actuar si no sabes lo que está pasando y no puedes tomar decisiones si no sabes lo que está pasando. Uno de los éxitos o una de las patas donde basa su éxito de Samur en Madrid es en que tiene una magnífica red de comunicaciones. Es decir, en tiempo real la gente está recibiendo información y sabe lo que tienen que hacer. Todo el mundo no la va a emplear en ese momento, la empleará cuando tenga que emplearla, pero ya se está preparando para actuar. Y ahora vamos a ver por esos tres grandes grupos que veíamos qué características. La guerra convencional es la que todo el mundo ve en la película, ¿no? Es un tipo de guerra que se realiza utilizando teorías, medios, estrategias y tácticas tradicionales en un conflicto bélico. Y entre dos o más países que son abiertamente enemigos. Todo el mundo sabe quién es el enemigo. En la guerra convencional las fuerzas están bien definidas, se combate en un campo de batalla, el objetivo principal es el ejército enemigo o las infraestructuras nacionales, existen frentes, es decir, se sabe dónde está cada uno y hay zonas de acción donde el cual un ejército actúa. ¿Cómo apoyamos este tipo de situaciones? Pues nos pasamos en lo que es un escalonamiento en profundidad de unidades más ligeras y más móviles a vanguardia, es decir, cuanto más cerca estamos del enemigo y más pesadas y con más capacidad de tratamiento, cuanto más alta. Y una cosa que se está haciendo desde hace poco, desde hace poco en el tiempo, y es emplear elementos de estabilización avanzada incrustados en las unidades que van en primer escalón o están combatiendo y en la línea de contacto con el enemigo, con la única misión de hacer técnicas sencillas salvadoras de la vida, que no cuesten ni tiempo ni muchos recursos. Por poner un ejemplo, un neumotor a tensión que va a producir indefectiblemente la muerte, una persona entrenada en segundos ha resuelto la situación y ha convertido un muerto en una baja que se puede transportar a cualquier lado. Se forman escalones, organizaciones concretas para apoyar a entidades de fuerza completas y más capacidades cuanto más lejos del enemigo y lógicamente menos movilidad. Una serie de formaciones sanitarias distintas y con más o menos capacidades dependiendo, como digo, de lo próximo que estemos a la línea de contacto con el enemigo. ¿Qué pasa en la guerra asimétrica? Pues que es otro tipo de ver las cosas y de combatir. Es un conflicto violento donde existe grandes proporciones entre las fuerzas, tanto militares como políticas, como los bandos implicados, lo que obliga a utilizar medios de fuerza fuera de la tradición militar. Aquí, si ven, y lo que no podemos caer es en la trampa de la viñeta. Es decir, nosotros no podemos estar imprimiendo el Convenio de Ginebra cuando nos está tirando una granada de mano. El Convenio de Ginebra no existe si no está sancionado por las partes implicadas. Y aquí es el concepto de enemigo canalla que no ha suscrito nada. ¿En qué se basa? Pues en una resistencia, terrorismo, insurgencia, terrorismo de Estado, guerra sucia, terrorismo civil, es decir, que emplean cualquier tipo de actuación que pueda hacer daño y que pueda distorsionar y que pueda llegar, como pasó en Afganistán, que se tengan que retirar las fuerzas soviéticas, siendo tremendamente más potentes que los talibanes. La guerra asimétrica tiene una serie de características, no hay separación entre las fuerzas, es decir, las fuerzas están operando íntimamente. Es decir, bueno, ahí tienen unos misiles que los tiran desde 4.000 kilómetros y eso barren, ¿sí? Pues barro a los míos, porque no hay distancia, es decir, que está, al final es removilidad contra movilidad y protección contra movilidad y al final volvemos pues, al infante con el fusil y la bayoneta sacando al enemigo del agujero. No hay otra posibilidad, no puede emplear. No se combate en un campo de batalla, se combate en todos sitios. No hay un frente de combate, no hay un sitio definido donde se está combatiendo. No hay una zona de acción, hay áreas de responsabilidad. El
Estado cada vez menor, con lo cual cada vez hay menos control. No hay cosa más peligrosa que una fuerza de milicia, porque no respeta ningún tipo de reglas, con lo cual ahí son unas situaciones peligrosísimas. Puede desaparecer el Estado, con lo cual desaparece el control sobre las fuerzas que están actuando. El enemigo es un enemigo canalla, va a hacer daño indiscriminadamente, sin ningún tipo de respeto a nada, y no se respeta ningún tipo de convenio internacional, ni las leyes, ni uso de la guerra, ni el convenio de Ginebra, ni absolutamente nada. ¿Qué pasa? Porque podemos esperar acciones en cualquier sitio. No puede estar tranquilo en ningún lado. No se puede emplear armamento, como he dicho, potente y a distancia, porque mataríamos a los propios nuestros, porque no hay separación entre las fuerzas, estamos operando íntimamente. Hay que estar permanentemente estudiando las tácticas, las técnicas y procedimientos del enemigo para que no haga el menos daño posible, porque como ellos son los que llevan la iniciativa, en este caso no podemos tener la iniciativa nosotros, sino que van a ser ellos los que llevan la iniciativa, pues claro, un día el niño con los explosivos, otro día el burro, otro día es decir, una serie de cosas que hay que estar. Y hay que aumentar los niveles de seguridad y no fiarse de nadie. La curiosidad mata al gato, es decir, no te puedes fiar de nadie ni de nadie. El que tiene que ha contratado de intérprete puede ser el enemigo el que está pasando información. Es decir, en estos casos no se puede fiar. ¿Y cómo vamos a apoyar esto? Pues tenemos que acostumbrarnos a apoyar en la incertidumbre y conseguir la capacidad de apoyo estableciendo elementos móviles de estabilización, es decir, no podemos estar quietos en un sitio, tenemos que estar con capacidad de respuesta para acudir lo antes posible al sitio donde se produzca el incidente. Y contar en estas zonas con cirugía salvadora de elevator, centrada en el despliegue, es decir, que la gente pueda llegar lo más rápido posible, centrado para que las distancias sean las mínimas, o desplegarla en el sitio donde tenemos mayor riesgo. Cosa que eso es peligroso porque casi nunca va a ser ahí. Pues, alguna decisión hay que tomar y luego habrá que cambiar la situación. Y tenemos que basarnos en el movimiento, en el conocimiento y en el sistema de manejo. El conocimiento es tremendamente importante porque no puede haber un médico detrás de cada actuante o de cada combate. Si no tiene formación, va a morir. Es decir, el mejor cirujano no opera muerto. Tenemos que tener una estructura que permita que la autoayuda, la ayuda del compañero, un escalonamiento de formación, que es donde tenemos que estar actuando permanentemente, que sea capaz de solucionar problemas. Y luego establecer una estructura piramidal, porque si no, la actuación no es legítima, en la cual se actúe como en cualquier tipo de unidad militar o en cualquier unidad de urgencia de un hospital. Hay un médico, 5 enfermeros, 10 auxiliares, 7 barcos. Y el médico es el que dice, a este le saca sangre, a este le ponen una inyección, a este lo lleva a radio, pero el médico tiene que estar ahí. No puede estar en otro lado. Está mandando su unidad o mandando su estructura y haciéndose responsable del proceso, porque es el único que se puede hacer responsable. Y bueno, vamos a ir terminando. Luego el concepto de combate híbrido. El combate híbrido no voy a decir cómo se soluciona, porque es una mezcla de los dos, y entonces pues habrá que emplear en cada caso lo que convenga. El combate híbrido es una cosa tremendamente interesante. En 2005, esos autores denominan combate híbrido al modo de combatir que combina lo regular o convencional con lo irregular, pero eso no es. El combate híbrido es cuando se emplean todos los medios a tu alcance. Es decir, que hay fuerzas regulares e irregulares, hay desinformación, hay presencia militar, hay ofensivas limitadas, y esto es típico en la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania se emplea todo. Es decir, ahora mismo estamos con la ciberdefensa, estamos con los fake que luego van a hablar de eso, que hacen que se desmoralice o que se cree como una mala apreciación del jefe. Y está definida por el hecho de que no hay una distinción entre la guerra y la paz. Y los conflictos híbridos implican esfuerzos a todos los niveles. El objetivo es desestabilizar un Estado que funciona y provocar que la sociedad se polarice. Lo mismo que, bueno, yo soy profesionalmente apolítico, pero tenemos un ejemplo ahora mismo dentro del territorio nacional en el cual ¿qué se ha conseguido? Porque se enfrentan las familias. En la misma familia hay independentistas y hay constitucionalistas. Bueno, entonces es una sociedad que se ha fracturado tremendamente, con lo cual ahora mismo pues, van ganando. El éxito de la solución siempre está basado
en el planeamiento, que sea correcto, en tener un material y un personal adecuado, tener una unidad de doctrina, tener un conocimiento técnico importante, un conocimiento militar importante, un despliegue acorde con la situación. Es decir, por poner un ejemplo de Madrid, si el incidente pasa en Plaza de Castilla y todos los elementos del SAMU están en la casa de campo, pues difícilmente van a actuar como actúan entre 6 o 7 minutos. Tienes que desplegar y tener un enlace potente que te permita manejar todo. Y las tres partes fundamentales son el conocimiento técnico, si no, no podríamos actuar, el conocimiento militar y el enlace. Hay un artículo tremendamente curioso, ¿no? Poco difundido, que se llama ¿Qué clase de guerra?, que está escrito por un coronel médico del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, en el cual la clase de guerra no es el tipo de guerra, el tipo de combate, como yo estoy explicando, es la guerra que se produce dentro de la sanidad militar entre los periodos largos de paz y los periodos de guerra. Los periodos largos de paz, la sanidad militar o el médico militar va derivando hacia cuestiones asistenciales, descuidando la formación militar y la formación. Entonces él da un ejemplo de un capitán médico americano con poco conocimiento militar, que haciendo una marcha de aproximación hacia el enemigo, con su compañía, es atacable, no sabe defenderse, no sabe proteger a la gente, y le causan 80 bajas. Entonces dice el tío, ha hecho más daño que el beneficio que hubiera causado, por mucha medicina que sepa, porque son cosas que debemos tener. Y luego, pues en cualquier situación, pues el precio de la victoria suele ser ese, ¿no? Eso es un cuadro que pintó Ferrer Dalmau, que está bastante bien documentado. Antes he puesto una caricatura de un soldado del batallón de voluntarios de Toledo, de Plaza de Cirujano. Y este es un cirujano del regimiento de Toledo operando, es decir, los uniformes son reales, representan perfectamente a los prisioneros, los muertos, y se trabaja a pie de obra. Bueno, y ahora, como si hay preguntas, y luego un poco de propaganda, estamos. Así que todo el mundo hace propaganda, con nosotros haremos un poco también. La unidad militar, como tal, lleva 500 años en España y la brigada 150. Y nada, muchas gracias. Bueno, pues si hay preguntas, por favor, aprovechemos la ocasión que tenemos de reunir a estos ponentes. Sí. A la capitana Guadiana quería preguntarle, imagino que los puntos militares están mucho más definidos, ¿no? Un incidente en el cuando una de nuestras misiones sería el control o el evitar la diseminación del tóxico. Me imagino que tendréis definido los medios o métodos de control activo, ¿no? de los infectados. Eso en el entorno civil es mucho más complicado y además el personal sanitario no suele entenderlo ni llevarlo bien. No sé si eso si lo tenéis claramente definido. Si la que se refiere a un incidente biológico, entiendo que a lo que se refiere o... Sí. Sí. Vale, en un incidente biológico todos sabemos que una vez que se identifica o se sabe la amenaza, ahí ya es cuando tenemos que tener, digamos, una preparación de los equipos asistenciales y tenemos que tener preparado ya una zona de aislamiento o de cuarentena porque es la única vía que tenemos. Entonces sí que está contemplado que en el momento que hay una amenaza, de hecho lo que he hablado del caso del ébola, nosotros en nuestra mente no se ha desactivado ese caso. Seguimos instruyéndonos y seguimos recordando eso. Entonces, en cuanto a elementos activos, pues en el caso de cualquier tipo de amenaza está desarrollado, si es químico, el tema de la descontaminación y la asistencia sanitaria. En el caso de biológicos, los métodos que tendríamos, las formas o la actuación que haríamos en caso de una contención de ese tipo, de zonas de aislamiento. No sé si a eso era lo que se... Me refería fundamentalmente a aquel personal contaminado, sí, que especialmente tendríamos que controlarlo y que son difíciles de controlar. Ah, bueno, usted se refiere a una vez que está en el incidente. Bueno, vale.
a la hora de salir del incidente en lo que es la zona caliente a la zona templada hay que hacer como un cuello de un embudo, ¿vale? Entonces ahí es donde está la delimitación de esa zona del incidente y ahí es donde ya se empieza a controlar. Desde ese punto hasta que termina la cadena asistencial, que sería la formación sanitaria, pues bien el Role 2 o si estamos en territorio nacional, el Gómez-Ulla, el hospital que se... Eso todo está totalmente controlado. Es decir, una vez que salen de esa zona del incidente donde se hace el control de contaminación, tanto los que van a la zona de descontaminación sanitaria como los que no, están totalmente controlados para que no haya una diseminación y haya un control. Pero es muy difícil, porque siempre va a haber alguien que se escape. Es muy difícil. ¿Tenéis desarrollado cómo controlar a ese personal? Delimitando las áreas. O sea, digamos, haciendo como un cordón, como por ejemplo, Policía Nacional, de su circular 50, tiene unos cordones internos, un cordón externo, y es delimitar y zonificar la zona para que la gente no salga. O sea, es que, digamos, como barrera física, porque si no pone una barrera física, al final la gente se va del escenario. Lo decía porque, como ejemplo que se puso ayer y que habéis puesto hoy en el metro de Tokio, Sí. claro, eso se aprendió, ¿no? Realmente. Entonces, pero no hay, o por lo menos a nivel civil, no está desarrollado cómo controlar a ese personal, que de alguna manera es difícil de controlar, evidentemente. Yo creo que Policía Nacional sí que tiene hecho como una serie de acordonamientos internos y externos que realmente son los que no deberían de hacer ese, digamos, esa delimitación o ese confinamiento o tener a los heridos y a heridos o no heridos en esa zona. Pero efectivamente, por ejemplo, en una zona de 1 metro, pues puedes tener, el problema es que siga habiendo circulación y se vayan de una línea a otra y cojan otros metros y, ¿vale? Eso es complicado, ¿vale? Dependiendo del incidente tendrás que ver cuáles son las... Imagínense que es un polideportivo es muy fácil porque coges las puertas de acceso y ya lo tienes controlado. Pero cuando es algo donde es vía pública, donde hay varias calles, tienes que tener estructurado qué puntos cierras y cómo digamos, todo ese personal que está en contacto con esa gente contaminante, de llevarlos por un pasillo haciendo como un embudo, de tal manera que todo el mundo acabe en un mismo sitio. Pero claro, depende del escenario, es complicado, pero bueno, es conocer la zona. Julián. Contestando un poco, nuestro entorno en Andalucía, creo ayer lo hablamos, Tatiana, nosotros tenemos para los buenos samaritanos que te llevan saltándose lo que son las líneas de contención de enfermos contaminados, tenemos unos dispositivos pequeños, no al nivel que tú has puesto. En cada hospital hay una tienda de descontaminación que se activa cuando hay un riesgo de que eso pueda suceder, por si llega algún paciente, tanto válido como no válido, o porque haya sobrepasado la capacidad de contaminación de las instalaciones iniciales. Tenemos una capacidad de un pasillo central para no válidos y 2 pasillos laterales que en principio están uno diseñado para mujeres y otro para hombres, pero que si hay necesidad pues se utilizan dependiendo del número de víctimas. Y en teoría todos los hospitales andaluces, en una zona no mayor de 80 a 100 metros de la puerta de urgencias, tienen una caseta que se despliega, una tienda de 80 metros cuadrados, donde esa capacidad de descontaminación existe. No sé en otros sitios de España, y ya en Madrid ni me lo imagino, pero en Andalucía eso está planificado desde justo, como hablamos ayer, las Olimpiadas de los... Sí, eso efectivamente es para aquellos que no han pasado por la zona de descontaminación y han llegado allí. Sí. El supuesto que claro, el tema es que puede haber gente que esté en esa zona, que no acuda al hospital y se vaya a un centro de salud, o ahí es donde está... Y nosotros en la estrategia que tenemos de tratamiento no se hace ninguna, en el no válido, si viene muy mal y hay que hacer algo, como hablábamos ayer, se va a morir. Yo voy a nosotros
con el traje, con el... No vamos a poner a una intubación ya retraso, no se puede hacer una técnica ahí, pues no se hace. En ese aspecto siempre surge ese tema, ¿no? Con personal sanitario de, bueno, pero es que, claro, es que si además de la contaminación necesitaba medidas de soporte vital avanzado, porque yo con el traje para eso nos formamos. Imagínense que el único herido es una persona, un VIP, o que es importantísimo para la misión, no lo podemos dejar morir. Por ejemplo, o como siempre hablábamos en general, con su permiso, si yo no hago una estabilización de esos heridos, al final de la cadena de contaminación lo que voy a tener, y permítanme la vulgaridad, es tener un muerto muy limpio. Entonces necesito un soporte vital avanzado antes. Claro, vosotros sí, porque vosotros estáis mucho antes, pero nosotros estamos delante de la puerta. Pero a ustedes también les puede llegar. Y que alguien que esté estabilizado previamente o que llegue allí se desestabilice. Y a lo mejor no les dé tiempo por procedimiento a descontaminarlo. Entonces hay que contemplar esas medidas de apoyo. Nosotros llevamos una mascarilla laríngea y la mano para comprimir. Es que más tarde más temprano el personal sanitario vamos a tener que cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Nos guste o no nos guste, porque es que esto está aquí y está aquí para quedarse. La amenaza. No sé yo. Nosotros ahora mismo, yo ya no soy nosotros, ¿no? Pero bueno, ahora mismo una de las aportaciones más importantes que hace la Brigada de Sanidad a la sociedad civil es preparar al personal de SAMUR en Madrid para poder enfrentarse a una situación táctica. Le damos una serie de horas de formación en la cual nosotros no le enseñamos al tío a poner una vía porque la pone mejor que nosotros. Lo que le enseñamos es cómo tiene que actuar, cómo tiene que identificar una amenaza, cómo tiene que protegerse, cómo tiene que hacer para no ser una baja más. Es decir, si hay un tirador activo. Eso es lo que hacemos y es una cosa tremendamente importante para el beneficio de la misión en conjunto. Porque le mandan al médico, pues ya... ¿Cómo actuar bajo amenaza directa y cómo actuar bajo amenaza indirecta? Claro, eso es lo que hace, una de las acciones que hace la brigada más importante desde el punto de vista social, o de aportación a la sociedad, aparte de lo de Tatiana. Vaya, aparte de las estaciones de contaminación que son recurso nacional y se pueden hacer muchas cosas, es decir, la gente piensa, sí, se entrena, si es instrucción, llega un momento que uno es capaz de hacer muchas cosas con el traje puesto. Y luego, es decir, eso que es recursos nacionales, que somos prácticamente los únicos con capacidad de hacerlo, es decir, tratar a un tío mientras se le descontamina. La otra vertiente importante desde el punto de vista de apoyo a la sociedad es la formación táctica que se le está dando al personal de salud. José Manuel. Biológica, parte que estamos teniendo prácticamente todos los años, somos tan tontos que se nos olvida, porque a los que no se les va a olvidar sin embargo de respiratorio severo, porque no es un médico, pero es enfermero, pero es gente del hospital. Y se entrenan todos los meses, hacen un simulacro, un entrenamiento de decir cómo va a tener esos pacientes. Diseña el hospital para poder compartimentarlo, para que no se propague la infección. Pero tener en cuenta que simplemente un solo paciente contaminado metido en un solo hospital saca al hospital de la red sanitaria. Te has cargado de repente la capacidad asistencial. Tú metes a un paciente contaminado en el hospital y te has cargado el hospital de referencia a la provincia de Cádiz. No va a estar disponible dentro de meses. Pero en el ámbito civil es difícil aprender, cuesta trabajo o no hay interés en aprender de lo que tiene la experiencia. Bueno, yo creo que es muy interesante las exposiciones. Por continuar con el programa, dentro de lo posible, la verdad es que es complejo parar cualquier intervención de las que estamos escuchando. Vamos a tratar de ajustarnos un poco más al programa en este sentido, a recuperar, da tiempo de que el programa se mantenga por la mañana cumpliendo horarios, o sea que no os preocupéis, quizá a lo mejor a costa de acortar algún posible descanso. Si os parece, hacemos 5 minutillos de pausa para preparar la siguiente mesa y continuamos. Muchísimas gracias a los ponentes. Muchas gracias.